los desplazamientos del terreno, grietas de gran magnitud en la superficie del terreno en el momento de un terremoto. Capítulo 10 del libro Ingeniería Sismogeotécnica, el cual se puede descargar gratuitamente de la página www.erosion.com.co. Cuando ocurre un terremoto con hipocentro poco profundo, se pueden generar desplazamientos de las fallas geológicas en la superficie del terreno. Esos desplazamientos representan una amenaza de gran magnitud para las obras de infraestructura que se encuentren sobre la falla geológica en el momento del terremoto. Desplazamiento del terreno por activación de las fallas geológicas en grandes terremotos. ¿Cómo es ese mecanismo de ruptura? ¿Cómo se rompe la superficie del terreno? En la mayoría de los eventos sísmicos, en la nucleación del terremoto, se produce desplazamiento de la falla geológica. Y este desplazamiento de la falla geológica o rotura de la falla geológica puede alcanzar la superficie del terreno. O sea, generar distorsión angular, deformación extensional, compresiva en la zona superficial del terreno. Y algunas estructuras largas y extendidas, como los puentes, las presas, las carreteras, ferrocarriles, túneles, en ocasiones han sido deformados y ocasionalmente colapsados por las deformaciones que se producen en la superficie del terreno en el momento del terremoto. Generalmente se genera una zona de cortante, una zona en la cual el suelo y la roca superficial se desplazan. Al generarse la rotura, los desplazamientos internos en las fallas geológicas. Vemos, por ejemplo, esta carretera en California, en el terremoto de Landers en 1992. Vemos cómo en una falla de rumbo del sistema de la falla de San Andrés se desplazaron las carreteras en distancias significativas. O sea, la falla de rumbo se desplazó, sismo subsuperficial y movimiento del terreno generando rotura de las obras de infraestructura. Las fallas no son completamente planas, sufren variaciones de acuerdo a las condiciones de esfuerzos y pueden generarse desplazamientos en varios segmentos separados en el mismo sistema de fallas geológicas.
O sea, en la nucleación del sismo se produce rotura de la falla. Cuando los sismos son poco profundos, esa rotura de la falla puede llegar a la superficie del terreno en los segmentos de falla que se desplazan en el momento del terremoto. Desplazamientos horizontales, extensionales, desplazamientos verticales. De varios metros. Cuando se evalúa la amenaza sísmica, evaluamos la magnitud de las fuerzas generadas por las ondas del terremoto. Y adicionalmente debe tenerse en cuenta, debe analizarse la posibilidad de que se generen deformaciones del terreno en la superficie que puedan representar amenaza a las obras de infraestructura. Es importante identificar y caracterizar las fallas geológicas y analizar la posibilidad de que al generarse el terremoto en una falla geológica se produzcan deformaciones del terreno en la superficie del terreno. Generalmente no es fácil, es complejo. Previamente al terremoto, después del terremoto, se observa, se puede identificar, se puede caracterizar el desplazamiento ocurrido, pero no es fácil predecir cómo y dónde y en qué circunstancias se pueden generar esos desplazamientos. Sin embargo, podemos caracterizar las fallas geológicas que puedan eventualmente generar movimientos superficiales. Los desplazamientos no son uniformes, no son necesariamente continuos, no son rectos y obedecen generalmente a la estructura de la falla geológica preexistente antes del terremoto. Por ejemplo, desplazamientos de rumbo, desplazamientos horizontales. Entre las estructuras que más se afectan se encuentran las carreteras y los puentes. Observamos en Taiwán en 1999 el desplazamiento de una falla geológica en el sismo de Chichi que destruyó un puente. Las fallas geológicas generalmente corresponden con elementos, con alineamientos de elementos superficiales como ríos y quebradas. Y al construir nosotros el puente sobre el río, debemos investigar si hay o no
una falla geológica que corresponda al alineamiento de la corriente. Las fallas geológicas en ríos y puentes atravesando las fallas geológicas activas. Los puentes y los oleoductos. Los oleoductos son obras longitudinales que al atravesar fallas geológicas activas en las cuales se genere desplazamiento del terreno pueden sufrir daño, como en este caso en la falla de Denali. Se generan con frecuencia desplazamientos del terreno en la falla geológica. Y se construyó este sistema de zapatas o zapatos que se pueden desplazar para reacomodar el oleoducto. Manejo de un oleoducto sobre una falla geológica activa. El desplazamiento superficial depende mucho de las características del suelo superficial. Si el suelo es frágil, se genera más fácilmente la rotura. Si el suelo es dúctil, se pueden generar desplazamientos, deformaciones distribuidas y no escarpes. El tipo de material y el tipo de falla. Si la falla es normal, si la falla es inversa o la falla es de rumbo, de acuerdo a cómo se desplaza la falla y de acuerdo al tipo de material en superficie, se puede generar un determinado patrón de deformaciones superficiales. Relajación de esfuerzos en la superficie del terreno al generarse el desplazamiento de la falla geológica en un terremoto poco profundo. Se generan bandas de cortante. En este caso, en una falla inversa, se genera una zona de esfuerzos e igualmente se genera también un punto de rotura con escarpa. Relajación de esfuerzos en la superficie del terreno sobre una falla geológica en un terremoto. Y si tenemos sobre esta falla geológica estructuras, si tenemos edificios, es común la falla de puentes, la falla de edificios de gran área, la falla de oleoductos, por el desplazamiento de las fallas geológicas en el momento de terremotos. Analizar la localización de la falla geológica, la posible rotura y desplazamiento y su efecto sobre construcciones superficiales, sobre cimentaciones, sobre puentes. El proceso de análisis parte de la caracterización detallada de las fallas geológicas activas. Existen muchas formas de evaluarlo. La manifestación geomorfológica superficial, los alineamientos, la tasa de deslizamiento de las fallas, el intervalo de recurrencia de esos movimientos, la activación de la falla y el comportamiento sísmico histórico.
que tenemos en la zona. Se conoce, por ejemplo, en el caso de California, en la falla de San Andrés, los sitios en los cuales en el momento de grandes terremotos ocurren desplazamientos del terreno. Caracterizar las fallas geológicas. Geomorfología, trabajo de campo y geofísica. La geomorfología es una herramienta muy eficiente para caracterizar fallas geológicas. Por ejemplo, observamos en este diagrama el desplazamiento de una falla geológica activa, la formación de canales, la formación de escarpes de falla, flexiones de formaciones en la topología del terreno. La geomorfología, la inspección directa en campo. Por ejemplo, en este caso en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Se observa la localización de la falla geológica en un depósito cuaternario. Y la geofísica, identificar las fallas geológicas, caracterizar las fallas, utilizando geofísica y específicamente utilizando tomografía geoeléctrica. Este caso también en Bucaramanga se evidencia muy claramente la falla geológica desplazada en una línea de tomografía geoeléctrica. Y cómo mitigar. Cómo mitigar los efectos de esos desplazamientos de la falla. Lo vimos en holoductos, lo vimos en el reforzamiento de cimentaciones, pero la mejor forma de mitigar es aislar, que no haya estructuras en lo posible sobre la falla geológica, que no haya puentes. O sea, analizar en los sitios de puentes si hay o no presencia de fallas geológicas y relocalizar el puente para que éste no quede sobre la falla geológica que puede desplazarse, los túneles, estructuras muy vulnerables por los desplazamientos de las fallas geológicas, elementos subterráneos y elementos superficiales. La mejor forma de mitigar es aislar. Igualmente puede procederse a reforzar la cimentación para que se puedan generar los desplazamientos sin afectar la estructura. Colocación de rellenos con geomallas, reforzamiento de la cimentación. Sin embargo, insisto, si hay una falla geológica potencialmente activa, con posibilidad de desplazamiento, no debemos construir edificaciones sobre esas fallas. Otro elemento importante de los desplazamientos ocurre en el fondo del mar. En las zonas de subducción se pueden generar desplazamientos masivos de grandes áreas, de grandes volúmenes de terreno. Y de acuerdo a ese desplazamiento, se pueden generar tsunamis. Esquemas que se pueden observar de cómo se propaga en el fondo marino la rotura de una falla.
Resumiendo, el desplazamiento de la superficie del terreno en una falla geológica, en el momento de un terremoto, es una amenaza que debe analizarse cuando analizamos, cuando evaluamos el comportamiento sísmico, los efectos de los terremotos. No ocurre en todos los casos, pero es difícil predecir en qué casos va a ocurrir desplazamiento, en qué casos no ocurre desplazamiento. Entre más superficial el hipocentro, entre más superficial la nucleación del terremoto, mayores posibilidades de que se generen deformaciones. Para un mayor detalle de información sobre el tema del desplazamiento de las fallas geológicas, los invitamos a descargar de internet el capítulo 10 del libro Ingeniería Sismogeotécnica de la página www.erosion.com.co. Descarga gratuita. ¿Cómo se desplazan las fallas geológicas en la superficie del terreno? Capítulo 10, libro Ingeniería Sismogeotécnica, desplazamiento del terreno por activación de fallas geológicas. Muchas gracias.